Un verdadero líder espiritual siempre se caracteriza por rehuir de la fama, de la notoriedad. En cambio, el narcisista espiritual presume de una falsa humildad, de un pastoreo de bajo perfil. Este es un truco que se tiene para terminar de seducir a los incautos. Los narcisistas espirituales necesitan reinventarse siempre para no perder la atención de sus adeptos o de sus seguidores, con nuevas modalidades, nuevas puestas de escena, nuevos trucos, mentes seductoras que llaman la atención y logran producir ese efecto de fascinación en sus seguidores o adeptos. Hola bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. La verdadera espiritualidad es una renuncia contundente a no querer ser modelo de nada ni de nadie, de todo aquello que prive al ser humano de su autonomía, de su libertad. Un verdadero ser espiritual no va a querer mantenerte sometido, dependiente, mucho menos someterte a un programa donde te priven de esa libertad y de ese sentir de felicidad, de gozo y de autonomía. El narcisista espiritual desea que lo veas como un pequeño Dios del cual pueda recibir esa atención constante de esos feligreses o de ese grupo que lo conforma, porque necesitan de tu gasolina, de tu combustible, de tu energía para mantener ese yo oculto. Así que si estás sometido a esos pequeños dioses, libérate lo más pronto posible. Si sientes esa necesidad espiritual, no tienes que buscar afuera ni ser dependientes de nadie. Tú eres tu propio guía. Aprende a interiorizarte, a conectarte contigo mismo, con tu verdadera esencia. Aprende a estar alerta de tu intuición, de tu percepción, porque es allí donde tú realmente vas a encontrar, cubrir, llenar ese vacío y esa necesidad de espiritualidad que has estado buscando en los lugares o con las personas incorrectas. Un verdadero líder espiritual siempre se caracteriza por rehuir de la fama, de la notoriedad. En cambio, el narcisista espiritual presume de una falsa humildad, de un pastoreo de bajo perfil. Este es un truco que se tiene para terminar de seducir a los incautos. Los narcisistas espirituales necesitan reinventarse siempre para no perder la atención de sus adeptos o de sus seguidores, con nuevas modalidades, nuevas puestas de escena, nuevos trucos, mentes seductoras que llaman la atención y logran producir ese efecto de fascinación en sus seguidores o adeptos. Necesitan admiración constante, atención constante y esa conducta arrogante, vanidosa, esa conducta soberbia no es sino la compensación de un pobre e inexistente yo, quien necesita saber quién es, que venga desde el aplauso, la adulación, en definitivo, un auditorio siempre de fieles seguidores, admiradores, miembros, en definitiva, como todos los narcisistas, especialmente los narcisistas espirituales, necesitan reinventarse siempre de una manera nueva para no perder la atención. Necesitan el postureo extremo máximo, que se reinventan cada día con nuevas modalidades, con nuevos trucos, nuevas puestas en escena, verdaderamente seductoras, que llaman la atención porque hacen el efecto que tanto le fascina a los narcisistas, que piensan que es un maravilloso ser humano que ha alcanzado la verdadera iluminación. Los antiguos sabios y verdaderos maestros espirituales, ellos decían que el que verdaderamente sabe no habla, y aquel que habla no sabe. En materia espiritual, esto es una verdadera máxima a recordar. Aquellos que presumen, que dicen de sí mismos, que desarrollan una labor de autopropaganda, aquellos que se presentan ante los demás como seres altamente avanzados, iluminados, espiritualmente dotados de algún carisma o estigma, caso divino,
hay que sospechar inmediatamente que carecen de la verdadera espiritualidad, que siempre buscan más bien el anonimato y rehuyen continuamente de las puestas de escena. El verdadero maestro espiritual siempre se caracteriza de rehuir de la notariedad. El narcisista espiritual siempre atrae a personas incautas, personas traumatizadas, con traumas relacionales que los ha llevado a experimentar la ausencia de una familia o la ausencia de cariño, la ausencia del amor en las etapas de la infancia. Encuentran la familia que no tuvieron, la compañía que no tuvieron, la amistad, la cercanía, que puede compensar una soledad o un trauma, las causantes que les ha llevado frecuentemente el mismo daño postraumático. Con una empatía, atención y amabilidad falsas, seducen y arrastran a estas personas con traumas o con carencias afectivas o con heridas emocionales a estos grupos, a estas logias, a estos movimientos, a estas religiones, para recibir la adoración o la idolatría de estas personas. En realidad, estos narcisistas espirituales no buscan ayudar o servir, sino beneficiarse, instrumentalizar de alguna manera a sus seguidores, a sus adeptos. Caer bajo el influjo de uno de estos narcisistas espirituales suele ser una experiencia de trance psicológico, una verdadera hipnosis, un verdadero trance por el cual la persona que está bajo este influjo ha sido guruizada. Es una palabra técnica que se utiliza en psicoterapia para sacar afuera a miembros de esas sectas o esas comunidades, esos vínculos hipnóticos de trance traumático que los vinculan a estos movimientos que los han dirigido y los han manipulado. El narcisista espiritual tiene una gran necesidad de fascinar a su audiencia y utiliza trucos muy eventuales que puedes detectar en su lenguaje, en su postureo, en su forma de comunicarse. El narcisista espiritual va a bombardear tras una serie de mensajes únicos que tienen que ver con una atención única, con una especial selección o una atención que la víctima necesita, haciéndole creerse especial, único, que ha sido escogida por ese líder, por ese narcisista que dirige este tipo de movimientos. Sentirse tratado de esa forma especial es algo que induce a muchas víctimas con diferentes traumas que adquirieron desde su infancia, se sienten atendidos, escuchados, importantes, con una dedicación que no tuvieron, incluso generar una familia subyugada que no tuvieron. Por eso, especialmente caen en las garras de estos narcisistas espirituales. Vienen de familias disfuncionales con mucho daño psicológico y mucho daño emocional, y que no habiendo conocido la experiencia del amor, del cuidado, del cariño, de la incondicionalidad, la buscan en una familia de este tipo de formación que encuentran en estos movimientos con estos líderes y que son diestros en detectar oportunidades en este tipo de personas para añadirlos como adeptos a sus movimientos. Esa vulnerabilidad que presentan debido a los traumas de orígenes que se traen. Estas personas que de niños sufrieron una infancia terrible, se les suele presentar en la vida adulta otra vez estos traumas, pero de formas diferentes, parecidas, por las cuales tuvieron, pero van cayendo y recayendo con relaciones tóxicas. Sin darse cuenta, son atraídos por estos líderes espirituales, depredados y abusados por estas personas narcisistas espirituales. La verdadera espiritualidad rehuye la popularidad, rehuye la fama, rehuye realizar demostraciones únicas, teatralizadas o dramatizadas para incautar a las audiencias, lo cual suele ser lo contrario en los casos de narcisistas espirituales que organizan grandes shows, grandes ceremonias, generalmente de sanación, o en la que se operan milagros o a veces canalizaciones, técnicas que son viejas conocidas de la psicología,
por las que se puede manipular a las masas utilizando los efectos sobre las emociones que el mismo grupo produce y con ello producir un pacto enorme de alta sugestionabilidad de la cual muchas personas quedan prendidas, enganchadas y por lo tanto manipuladas por el efecto que tienen esas puestas en escenas. Generalmente es fácil detectar como la obtención, a veces directamente peculiar, detrás de esa presunta espiritualidad se puede detectar muy rápido el uso de las personas o de la víctima de modos y maneras. Lo va a hacer por la causa, por el avance del movimiento, de la secta, del grupo, por el bien común, a la humanidad, a los nuevos adeptos, en definitiva, grandes movimientos de víctimas que son coartadas en sus bienes, en su tiempo, en su dedicación, en su trabajo y que pueden pasar años o toda una vida antes de detectar el fraude en el que están involucrados. El despertar suele ser muy amargo porque el gurú espiritual, el narcisista espiritual, siempre tiene nuevos recursos para inducir crecientemente en la mente de la víctima una formidable disonancia cognitiva. Poco a poco, las inconsistencias entre lo que predican y lo que hacen, como siempre, hay que huir del relato y apuntarse al dato. Hay que atender a las obras y no a las declaraciones. Hay que atender a los hechos y no a la autopropaganda narcisista en turno. Pero creciendo la disonancia cognitiva, los narcisistas espirituales encuentran modos y maneras de justificar e inducir nuevos mecanismos de racionalización, negación y por supuesto de disociación. No es raro encontrar en muchos de estos gurúes tramposos situaciones de abusos sexuales, financieros, económicos sobre sus adeptos que estos conocían muy bien pero que racionalizaban debido al modo y manera que eran manipulados siempre por el encantador seductor que se presenta detrás de esta máscara de aparente santidad o iluminación, bondad o dedicación. El creciente tamaño de esta disonancia cognitiva es responsable de que la mayoría de los que han sido guruizados en su vida por alguno de estos narcisistas espirituales tengan grandes dificultades de cuestionar sus comportamientos primero y finalmente poner fin a esas situaciones de trance sobre esos grupos y a la descendencia psicológica por la que han quedado vinculados a una relación tóxica con un narcisista espiritual, pero que nada tiene de eso, pero que todo tiene de manipulador, seductor, depredador, porque sacan tajada de las ovejas a las que dicen que sirven y obviamente no sirven, sino que se aprovechan. Sacar a estas personas de esta disonancia cognitiva suele ser muy complicada y los que son familiares de estos mecanismos de enganche a sectas, grupos, movimientos espirituales de todo tipo saben muy bien que no es tan fácil avisarles de lo evidente que son los trucos o manipulaciones, mecanismos psicológicos que utilizan tan burdos. Una vez más, el apego al perpetuador debido a la disonancia cognitiva que se produce, a la dedicación, involucración física y emocional que puede haber tenido ese adepto por años vinculado a ese gurú espiritual y que lo lleva a no renunciar a todo ese tipo de tiempo dedicado sin sentir ese sentimiento de pérdida que es incapaz de identificar y que aumenta la disonancia cognitiva. Estos narcisistas espirituales hablan constantemente de los mensajes que son portadores, de sus características y condiciones de sus ministerios, que vienen siendo ordenados por lo alto, según ellos, o de todo tipo de divinidades más o menos reguladas o normalizadas. El dato, los hechos, la realidad es aquello que te puede devolver a un principio muy doloroso por el cual van a aterrizar crudamente sobre una verdad que no se quiere ver, que los ha hecho sentir acompañados, acogidos y que les ha dado un significado de existencial que no tenían debido a los traumas y les habían privado de ese sentido de atención.
Lamentablemente, el narcisista espiritual utiliza todos los recursos a su disposición para convertir a la víctima en dependiente, vinculada a sus objetivos. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizarraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.